Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del caso Koldo, ya que un ex alto cargo de Adif ha aportado a la juez unos WhatsApp que se intercambió con la entonces secretaria de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Micho Miranda trata de justificar con esos mensajes que la entonces máxima responsable de Adif fue la que le envió el contacto del conseguidor de la trama. Dice Miranda que hasta entonces no había tenido contacto con la empresa de investigada Soluciones de Gestión. La investigación considera que esta empresa es el origen del cobro de comisiones ilegales en el caso de las mascarillas. A través de varios contratos adjudicados a Soluciones de Gestión se desviaron presuntamente fondos públicos en una trama en la que están involucrados Koldo García y José Luis Ábalos, como bien saben. Bueno, esta Pardo de Vera, como ustedes saben, es hermana de esa periodista especialista en la Constitución peruana. Quien esté en internet entenderá la alusión. Resulta que fue ella la que a ese cargo de Adif le puso en contacto con el conseguidor de la trama de Koldo. Ese conseguidor que parece se dedicaba a todo, le hacía las mascarillas, le hacía los hidrocarburos. Bueno, pues tendrá que explicar Pardo de Vera por qué le puso en contacto con el conseguidor. No se ha limitado a aportar WhatsApps al juez. Este ex alto cargo de Adif le ha aportado toda una batería de documentación, incluyendo burofaxes, informes. En España, pues hombre, hay mucho pringadillo al que le enredan en algo y termina palpando y comiéndose él el marrón. Pero la mayoría de la gente, la mayoría de los funcionarios, la mayoría de los altos cargos, pues suele tender a protegerse. ¿Y cómo? Pues muy sencillo, guardándolo todo. Guardando cada comunicación, cada WhatsApp, grabando cuando pueden a sus interlocutores. Estamos viendo, por ejemplo, ahora en esa especie de espectáculo de los payasos de las bofetadas dentro de ERC, por ver quién es el culpable de las operaciones de falsa bandera que ponían... que emprendían para tratar de hacerse propaganda y tal, pues todos se grababan, a todos. Es una cosa espectacular. Bueno, pues en otros aspectos, en otros ámbitos de la administración, y más con el Partido Socialista, pues también todos hacen lo mismo. Porque nadie sabe cuándo te van a intentar meter el marrón a ti. Con lo cual, lo interesante de la noticia es precisamente eso, que uno de los excargos de Adif, a quien imputan ahora por las cosas de la trama, pues ha sacado una batería de documentación y se la ha entregado al juez diciendo que yo con esta trama no tenía ningún contacto hasta que esta señora que dirigía Adif fue la que me puso en contacto. Y ya sabe usted que cuando el superior sugiere, pues los inferiores a veces pues obedecen. Ahora, en ocasiones se protegen. Les hablamos ahora de lo que ocurre en la sede del Europarlamento, porque ayer tuvo lugar un enfrentamiento entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Después de que Orbán realizara un discurso en Estrasburgo sentando las líneas de la política en su país, von der Leyen le quiso responder con otro discurso que consideró una enmienda a la totalidad de las palabras de Orbán. La injerencia de la presidenta de la Comisión a través de su discurso fue criticada por el líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxade, quien también recriminó que abandonara el debate nada más terminar sus palabras sin esperar ninguna respuesta. ¿Cuántos europeos han votado a von der Leyen? Viene aquí, insulta a Hungría y se va, que se ha ido del debate. Vergüenza para todos los que apoyaron a Ursula von der Leyen en este Parlamento. Esto no es la casa de la democracia, esto es la casa de la hipocresía demoníaca. El Estado de Derecho y la separación de poderes están amenazados por gobiernos de izquierdas y populares en toda Europa. En España, el Partido Popular y el Partido Socialista se han repartido los jueces
con la complacencia de la Comisión, pero el problema es Hungría. Los gobiernos alemanes han sido los principales aliados de Putin y Sánchez compra gas y petróleo a Rusia como si no hubiera un mañana, pero el problema es Hungría. La Comisión ha entregado la economía europea a la dependencia china, deslocalizando empresas y empleos, pero el problema es Hungría. En España, la mujer y el hermano del presidente del gobierno están investigados judicialmente y varios ministros, pero el problema es Hungría. Miren, el discurso del primer ministro Orbán es un soplo de aire fresco en este enrarecido ambiente de este Parlamento. Proteger la inocencia de los niños, asegurar las fronteras, impedir la inmigración masiva, bajar impuestos, defender la familia, el principio de subsidiariedad, la cooperación y las comunidades locales y la competitividad de las empresas. Y es verdad, las mujeres van por la calle más seguras en Budapest que en Bruselas, en París, en Berlín, en Londres o, por desgracia, en Madrid. Si ustedes no fueran tan sectarios, sabrían ver en el gobierno de Hungría una forma de construir una vida buena. De esta manera, Buxade quiso hacer justicia para quien prioriza asegurar las fronteras de la Unión Europea, la paz y salvaguardar la soberanía y la prosperidad de Hungría. Bueno, el espectáculo fue dantesco ayer en el Parlamento. Ya saben ustedes que cada país de la Unión Europea preside por turno la Unión Europea. La presidencia española, duran 6 meses esas presidencias y ahora le tocaba a Hungría. Y ha intentado la Comisión Europea por todos los medios boicotear la presidencia húngara. Y al final, después de muchos problemas, fue Orbán a hablar al Parlamento para presentar las líneas de la presidencia húngara de la Unión Europea. Y entonces, von der Leyen no solo coge y sale a darle una réplica acusándole por lo menos, poco menos que de hijo de Putin, sino que además coge inmediatamente se larga del debate en un desaire al presidente húngaro, que además es presidente de turno de la Unión Europea en este semestre. Y salió Jorge Buxade a darle la réplica a von der Leyen y se la dio muy correctamente. O sea que son políticos alemanes, franceses, noruegos, los que trabajaban para empresas energéticas de Putin, pero el amigo de Putin es Orbán. Ajá, ya. Son los países europeos los que están comprando hidrocarburos a Putin como si no hubiera un mañana, pero el amigo de Putin es Orbán. Ajá. Son las ONGs, los verdes europeos, los que recibían dinero de Putin para tratar de fomentar que Europa se pusiera en manos de Putin energéticamente, pero el amigo de Putin es Orbán. Ya. ¿No recordó Buxade alguna otra cosa? Como por ejemplo los más de 1000 contratos de suministro de armas a Putin, después de que en la Unión Europea prohibieran el suministro de armas a Putin en 2014 por la invasión primera de Ucrania, a pesar de lo cual, pues 1000 suministros de armas a Putin, por cierto, muchos de ellos desde Alemania y desde Francia, sobre todo desde Francia, pero el amigo de Putin es Orbán, ¿no? Ya. Estamos en una guerra entre una eurocracia que pretende convertir esto en una autocracia y que además se ha llevado estupendamente con Putin toda su puñetera vida. De hecho, Sánchez es el niño mimado de von der Leyen. Sánchez que tiene medio gobierno de amigos de Putin. Pero el problema es Orbán, ¿no? Ya. ¿Recuerdan lo que les dije en las noticias anteriores? Es siempre la misma táctica. Sales del banco con el botín que acabas de robar, señalas al horizonte y dices al ladrón. Eso es en estos momentos la Comisión Europea. Una panda de amigos de Putin que señalan al horizonte y dicen Orbán. En fin, lamentable lo de ayer, pero no se crean ustedes que las cosas no tienen consecuencias. Por ejemplo, Hermann Tertsch revelaba ayer en Twitter que los verdes húngaros pues acaban de pedir salirse del grupo de los verdes europeos.
Y ya saben ustedes lo que está pasando en Alemania. Esa extrema izquierda que ha surgido, dirigida por Sarah Wagenknecht, que se ha desmarcado de todo lo que se refiere a la Agenda 2030 y a la inmigración. Hay en la izquierda reacción contra la eurocracia al servicio del globalismo. Así que ayer preguntábamos a los oyentes, ¿son ustedes optimistas o pesimistas? Yo soy enormemente optimista. Creo que vamos a estar mucho mejor y muy pronto. Bueno, una noticia de ciencia que es importante y que pondrá en relación con la noticia similar de la que hablábamos antes. Escuchen. David Baker, Demis Hassabis y John Jumper ganan el Premio Nobel de Química 2024 por descifrar el código de las estructuras de las proteínas. Este premio reconoce los avances realizados en fármacos que involucran a las proteínas y que son utilizados en multitud de tratamientos contra el cáncer y contra infecciones resistentes. El jurado ha resaltado las múltiples aplicaciones de este hallazgo, que abarcan desde el desarrollo de vacunas hasta el diseño de nanomateriales. Bueno, ya saben ustedes que los genes están hechos de aminoácidos. Tenemos 4 aminoácidos, tenemos 4 bases básicas que generan un total de 21, creo, aminoácidos distintos. Con eso se componen las proteínas. Los genes de lo que están hechos es de esas bases que codifican los aminoácidos, no están hechos de aminoácidos, como he dicho antes, perdón. Bueno, cada proteína, pues dependiendo de los componentes que tiene, pues tiene una forma diferente, formas enormemente intrincadas y que tienen muchos efectos sobre el funcionamiento del cuerpo. Ejemplo, si una determinada proteína, por los componentes que tiene, se retuerce de formas esféricas, yo que sé, de un cierto tamaño, entonces no puede pasar por los poros que dejan las otras proteínas que forman una pared celular. La estructura espacial tridimensional de las proteínas es enormemente importante y lo determina todo. Las interacciones entre unas proteínas y otras, y por tanto el funcionamiento de las células, por tanto el funcionamiento de los órganos, por tanto la difusión de nutrientes y de toxinas por el cuerpo. Y es complicadísimo el ver cuál es la estructura de una proteína a priori. Tú puedes analizar una proteína concreta y entonces determinar su estructura tridimensional, pero es un trabajo de chinos. ¿Se puede coger una proteína y, viendo cuáles son sus componentes, predecir cuál es su estructura tridimensional? Pues no se podía, no había manera de hacerlo. Hasta ahora, con la inteligencia artificial, pues resulta que estos dos estadounidenses que acaban de recibir el Premio Nobel de Química, David Baker y John Jumper, han demostrado ser capaces de predecir la estructura de las proteínas, no solo de las proteínas existentes en el cuerpo humano, sino también de proteínas teóricas que uno puede formular ensartando componentes de los habituales de las proteínas. ¿Y para qué sirve eso? Pues sirve, primero, para poder predecir interacciones. Fíjate, esta proteína va a tener esta estructura, por tanto no cabe por esa pared celular, o por tanto pues resulta que requiere tanta fuerza para poder ser arrastrada a no sé dónde. Y segundo, sirve para poder diseñar proteínas nuevas que puedan usarse, por ejemplo, en tratamientos contra el cáncer, por ejemplo, en vacunas, por ejemplo, en cosas que sirvan para que el funcionamiento del cuerpo se altere de una manera o de otra. Es decir, se abre un panorama de aplicaciones brutal, y por eso me parece un premio Nobel especialmente interesante, llamativo y merecido. Les pongo esto en relación con el Premio Nobel de Física de este año, que el Premio Nobel de Física de este año pues realmente ha despertado mucha polémica, porque se le ha otorgado a unos investigadores
que no han puesto sobre la mesa ninguna cosa relativa a física, sino que simplemente pues fueron galardonados por sus investigaciones en una técnica que utilizan los físicos, que es redes neuronales que aprenden y no sé qué, que es algo así como si le das el premio Nobel de Física al inventor de la máquina de café, porque al fin y al cabo todos los físicos toman café, mucho café, mientras investigan, y gracias a eso pueden investigar. Oiga, no, le podrá usted dar un agradecimiento, si quiere, yo qué sé, le da un premio económico extraordinario, pero no le puede dar usted el premio Nobel de Física porque no es un físico el que ha inventado la máquina de café, no está haciendo un trabajo físico. Bueno, hay polémica con el premio Nobel de Física de este año por ese tema, pero el premio Nobel de Química, vamos, me parece merecidísimo. Gracias a las técnicas de computación, gracias a la inteligencia artificial, gracias a las simulaciones 3D, está avanzando la medicina a una velocidad brutal, lo cual quiere decir que muchas cosas que hoy en día pensamos que son incurables, pues es posible que sean curables dentro de no tanto. Y cuando digo dentro de no tanto, pues digo que están saliendo, por ejemplo, fármacos para tratar distintos tipos de cáncer a una velocidad pasmosa. Tengo una persona cercana, por ejemplo, que ha vivido pues un episodio de cáncer. Y resulta que el cáncer que le diagnosticaron hace 4 años era un cáncer que si uno se iba a la famosa serie esta del... ¿cómo se llama el Doctor Borde este americano? House, del Doctor House, grabada en 2013. Hay 3 veces que el Doctor House menciona en esa serie, menos mal que no ha sido este tipo de cáncer, porque eso es muerte segura. En 2013 era muerte segura este tipo de cáncer. Bueno, pues 6 años después resulta que ya existe una quimioterapia específica para ese tipo de cáncer que lo cura. Bueno, pues eso está pasando en muchísimos tipos de cáncer. Cada vez van las cosas a más velocidad. Encaramos una época que yo creo que es gloriosa y esperanzadora de la humanidad. Y por eso resulta tan chocante el que miremos a nuestro alrededor y todo sea opresivo, la gente mirándose el ombligo. Pero tíos, basta ya. El hombre es extraordinario, el hombre es capaz de resolverlo pues prácticamente todo. Ya es hora de que miremos un poquito a las estrellas y no al suelo. Y ya es hora de que miremos un poquito alrededor todo lo que de maravilloso hemos hecho, en lugar de estar todo el día atormentados por cretinos que te dicen: uy, destruyes el planeta, uy, destruyes el equilibrio de la naturaleza. Iros a la mierda, con todos los respetos. El hombre, su creatividad, es lo más maravilloso que hay, y somos capaces de resolver cualquier problema, incluidos los problemas ecológicos. Por cierto, los que no lo resuelven son los sistemas comunistas. En los sistemas capitalistas el medio ambiente siempre ha sido infinitamente más limpio. Bueno, y una última hora sobre cómo está la campaña americana. Doña Carmen Carbonell, ¿cómo está la campaña americana? Pues don Luis, falta menos de un mes para las elecciones en Estados Unidos. La carrera a la Casa Blanca llega más ajustada que nunca. La candidatura de Kamala Harris y los 2 atentados fallidos contra Donald Trump han dado la vuelta a lo que parecía que iba a ser una campaña electoral más monótona. Las encuestas están muy reñidas, aunque Kamala Harris sigue en cabeza. Ha perdido algunas décimas en los últimos días y, de hecho, en los estados clave se ve un empate técnico favorable a Donald Trump. Para que se hagan una idea, la media de las encuestas nacionales recopilada por ABC News muestra que Kamala Harris va en cabeza con un 48% de respaldo, mientras que Donald Trump alcanza el 46%, solo 2 puntos de diferencia. De hecho, esta diferencia del 2% cae dentro del margen de error, lo que hace imposible extraer conclusiones definitivas a partir de estos datos. Bueno, si entran ustedes en alguna de las páginas que siguen, que publican medias de encuestas, como por ejemplo Real Clear Politics, pues verán ustedes lo que son las gráficas donde día a día Kamala Harris va perdiendo terreno. En estos momentos, en los estados clave, Trump lleva una ventaja de 0,3 puntos, o sea, mínima.
Pero es que en 2016, en los estados clave, los demócratas llevaban una ventaja a estas alturas de la campaña de 3 puntos. Con lo cual, los datos de Kamala Harris son 3,3 puntos peores que los de Hillary Clinton. Y ya saben ustedes que Hillary Clinton terminó perdiendo ante Trump. Se están volcando los estados clave uno por uno en favor de Trump. Y por ejemplo, ya tenemos a Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, que es el principal, Arizona y Michigan con Trump por delante de Kamala Harris. Los dos únicos estados clave donde Harris conserva ventaja son Wisconsin, que la tiene muy chiquitita, de 0,5 puntos, y Nevada, donde tiene una ventaja un poquito más holgada de 1,1 puntos. Pero vamos, que los pronósticos son que si las elecciones fueran mañana y se cumplieran lo que las encuestas están diciendo, pues Trump obtendría 296 compromisarios electorales frente a 242 de Kamala Harris. Y lo peor es la tendencia. Kamala Harris va a la baja, Donald Trump va al alza. Vamos a ver qué es lo que sucede. Queda ya muy poquito tiempo para las elecciones. Pero vamos, salvo sorpresa de última hora, todo apunta a que será Trump el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Bueno, vamos con doña Verónica Silveri para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en portada. Buenos días, doña Verónica. Don Luis, como siempre un gusto saludarlo, y a todos los oyentes del día de hoy en Voz les ofrecemos información destacada de Estados Unidos y del mundo, que como siempre les recordamos pueden ampliar en Voz.us. Y hoy vamos con esto: el poderoso huracán Milton tomó fuerza y ya está en Florida. Las autoridades siguen pidiendo calma y las preparaciones listas, desde poner etiquetas a los animales por si se extravían durante la tormenta, hasta asegurar las viviendas con sacos de arena y tablas de madera, e incluso tomar la carretera como les tocó a muchos para ir a zonas más seguras. Yo me encuentro en la ciudad de Miami y aquí mucho viento, mucha lluvia y realmente una que otra inundación. Aquí estamos en alerta por tormenta tropical. Seguimos ahora con más información, don Luis, y vamos con esto. Los huracanes Milton y Helene han dejado al descubierto las importantes deficiencias en la cobertura de seguros para muchos propietarios de vivienda. Les ponemos un ejemplo. Se estiman que las pérdidas por Helene podrían alcanzar los 250,000 millones de dólares, de los cuales una gran mayoría no están cubiertos por ningún seguro. ¿Pero por qué? Porque según los mapas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de FEMA, gran parte de estas zonas afectadas no están clasificadas como áreas de alto riesgo de inundación, por lo que los propietarios no se ven obligados a pagar este tipo de seguro. Es decir, este error ha dejado a millones de propietarios sin hogar, es decir, en un limbo. Seguimos ahora con más información y con esta concluimos. Una reciente encuesta realizada por Reuters Ipsos reveló que el expresidente Donald Trump lleva ventaja sobre el actual vicepresidente Kamala Harris en varios temas económicos cruciales. Es decir, el manejo de la economía por parte de Trump gusta más a los votantes, situándolo por delante de Harris en áreas como el mercado de valores, el mercado laboral, el costo de la vida y la gestión de la economía en general. Con esto concluimos, don Luis. Les damos las gracias y les deseamos un feliz día. Les recordamos que pueden ampliar estas y más informaciones en Voz.us. Muchísimas gracias, doña Verónica.